Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Patagonia Rural, un programa dedicado a toda la diversidad de actividades productoras de Magallanes: ganadería, pesca, forestal, minería, turística. Patagonia Rural. Conduce Marco Aurelio Arteaga. Muy bien, muy bien. Qué gusto de saludarles, bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente a este punto de Patagonia Rural, el programa de la ruralidad magallánica. Aquí en la plataforma Polar Comunicaciones, pues la plataforma comunicacional que ha unido el campo con la ciudad durante décadas, más de 8 décadas, para ser más preciso, 61 años que llevamos en el aire como Radio Polar, ya con todas las plataformas multidimensionales, ¿no es cierto? Estamos junto a ustedes. Y junto a todos los chilenos y los magallánicos que están en cualquier rincón del mundo, a través de internet hoy día se conectan y están informados de lo que sucede aquí en Magallanes. Y aquí en Patagonia Rural informamos de lo que sucede y tiene toda la relación con nuestra Patagonia, pues, con nuestros campos, con nuestra ruralidad, con las estancias, con la zona de pesca, pero también con los gobiernos locales, y estos gobiernos locales tan particulares que son las comunas rurales. Hoy día vamos a conversar con quizás uno de los fondos más importantes en el tema de las lucas para las comunas rurales. Las comunas rurales reciben muy pocas lucas, y la verdad es que gran parte de ellas tienen o más, digamos, lo más seguro siempre lo que les entrega el Fondo Común Municipal, y lo que además logran a través de algunos convenios marcos, ya sea con el gobierno regional, el FNR, y la SUBDERE, fundamental. Y vamos a conversar con el que lidera la SUBDERE, que es Magallanes, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Jack Rupp. Le damos la bienvenida, la primera vez que está en el programa, donde hay mucho tema que conversar, donde naturalmente hoy día con este nuevo proceso de descentralización que está comenzando a vivir Chile, la SUBDERE, nos imaginamos, vamos a preguntarle ya, nos imaginamos que va a tener que potenciarse mucho más, así que tenemos harto tema que conversar. Jack, un gusto saludarte, gracias por aceptar nuestra invitación, y naturalmente el micrófono y las cámaras de Polar Comunicaciones abiertas ya para que comencemos a desmenuzar este tema que a todo el mundo le interesa y que realmente reviste muchas particularidades y características especiales y nuevas incluso con este nuevo proceso que está viviendo Chile. Sí, el gusto es mío, Marco Aurelio. No había tenido el placer de estar en tu programa, y agradecer también el programa que haces, porque tal como tú dices, la idea del programa es enfocarse en el mundo rural, que en nuestra región, o sea, es prácticamente todas nuestras comunas son rurales, y las más urbanas también tienen mucho rural. Entonces es un tema fundamental en nuestra región, y tal como tú mencionabas, nosotros como Subdere también jugamos un rol fundamental para los municipios, para que puedan conseguir mayor financiamiento para una mejor calidad de los vecinos y vecinas, porque bueno, voy a poder contar un poco más en detalle, pero nosotros en general en donde nos podemos enfocar es en proyectos de servicios básicos. Eso quiere decir agua potable, alcantarillado, energización, que son servicios básicos fundamentales que uno pensaría que prácticamente todos tenemos esos servicios, pero no es así, no es la realidad. Entonces falta mucho todavía por hacer, y en eso obviamente he estado trabajando en estos 3 años y un poquito más que llevo en el cargo. Comentémosle a nuestras amigas y a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven a través de plataformas Polar Comunicaciones, ¿qué es la SUBDE? ¿Cuál es su principal función? Porque de ahí parte todo. Sí, para, sí, para contarles un poco, bueno, la SUBDERE es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que pertenece al Ministerio del Interior. Y el fin de la SUBDERE es
la descentralización. O sea, busca poder ir descentralizando nuestro país. Y es por eso que nosotros, uno de nuestros roles es el financiamiento hacia los municipios, hacia los gobiernos locales y también a los gobiernos regionales. Nosotros tenemos, como te decía, líneas de financiamiento, sobre todo de infraestructura, enfocadas en servicios básicos y en obras más pequeñas, se podría decir, enfocadas en pequeñas calles, veredas, juntas, juntas de vecinos, mejoramiento de juntas de vecinos, creación de juntas de vecinos, multicanchas, ese tipo de cosas también. Y además, obviamente, enfocados en el tema del proceso de la descentralización que viene hace muchos años ya, sobre todo nosotros en nuestra región estábamos pidiendo a gritos que nuestro país se descentralice mucho más y finalmente creo yo ha llegado ya la descentralización. Obviamente quedan más etapas, queda mucho más por descentralizar, pero ya este año con la elección del gobernador regional es un hito muy, muy importante, creo yo, que ya da hincapié para que las regiones tengan mayor autonomía. Así que eso es un hito muy importante. Bueno, y que la Subdere fue la encargada de llevar este proceso en el Parlamento, obviamente, para que se pudiese analizar, discutir, debatir y obviamente aprobar. De hecho, ahora justamente el día de hoy la subsecretaria nuevamente estuvo en el Congreso por una ley corta del proceso de centralización, porque obviamente quedaron cosas en la nebulosa y que ahora se están obviamente aprobando y debatiendo para poder definir ciertas competencias que no quedaron tan claras. Bueno, los lugares todavía en algunas regiones que todavía no se sabía dónde iba a quedar el gobernador y el delegado presidencial, cosas así. Así que, pero te vuelvo a reiterar, siento que vamos en un buen paso. El hito importante de la elección de gobernador es súper, súper importante, ya que va a dar autonomía. Y además, este proceso también parte hace 2 o 3 años atrás, para contar un poquito más, porque el gobierno regional hace 3 años atrás se crearon 3 divisiones nuevas, que es la División de Desarrollo Social y Humano, la División de Infraestructura y Transporte y la División de Fomento e Industria. ¿Por qué se crean estas divisiones? Bueno, para poder darle mayores competencias al gobierno regional y para preparar a los gobiernos regionales, cosa que cuando ya asumiera el gobernador ahora, ya estuviesen instaladas estas divisiones con los profesionales correspondientes, con ya las labores que tiene que hacer cada división claritas, y obviamente el gobernador tuviese personas y equipo para poder empezar a coordinar proyectos, a presentar proyectos, a liderar también obviamente la región y no partir de cero. No puedo. Estamos conversando con Jack Rook, el líder de la subdere, acá el subsecretario de Desarrollo Regional de Magallanes, ¿no es cierto? Y magallánico, y por eso quiero hacer la siguiente pregunta, porque yo creo que es básica, fundamental y estratégica. Jack, ¿es posible la descentralización, la autonomía de Chile? Y cuando te hago esa pregunta me refiero a cada una de las regiones del país, teniendo la diversidad geopolítica y económica, productiva y de fomento que tiene en su diversidad, pero por el tema económico, las lucas, definitivamente. ¿Está la posibilidad de que las regiones puedan sostenerse o definitivamente vamos a seguir teniendo un grado de centralismo que dice relación con la distribución de los pesos? O sea, en estos momentos, ya con la elección del gobernador, el gobernador va a manejar todo el FNR, o sea, todo el fondo regional, que hasta hace un poquito más de un mes y medio, lo manejaba el intendente o intendenta, el representante del presidente. Ahora el gobernador va a ser el que va a tener toda la facultad y la decisión de ver en qué se gastan los fondos regionales, que cabe mencionar que en nuestra región son aproximadamente más de 80.000 millones de pesos, o sea, es bastante plata. Ahora, no obstante,
obviamente los recursos sectoriales. ¿Qué significa esto? Los recursos que provienen del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud sobre todo, que son los ministerios que más recursos eh, traen a las regiones. Esos recursos obviamente van a seguir dependiendo del gobierno central y del delegado presidencial. Pero ya es un avance, como te digo, el que el gobernador va a tener la facultad, la autonomía 100% de ocupar ya el fondo regional. Ahora, obviamente, como te decía, la idea es que... Pero yo me refería a la distribución de los fondos, ¿ah? ¿Cómo? Disculpa, Marco. Te lo decía ¿por qué? Porque lo que tú planteas, y lo que, o sea, no es lo que tú planteas, sino que lo que diría el sistema funciona con esta entrega de los fondos que hace el gobierno central a las regiones, pero recordemos que solo el FNDR, aunque sea, bueno, hoy día con el gobernador regional es posible, pero hasta cuando estaba el intendente, nunca tuvo la facultad tampoco el intendente, siempre dependía de la Ministerio de Santiago. Ahora, nosotros además tenemos lo otro que es el Fondema también, entendiendo de que el Fondema está homologado en su operativa al FNR. O aquí nosotros vamos a apalancar más recursos porque tenemos Fondema. Pero de todas maneras, como bien hablábamos de los fondos sectoriales, a lo que tú bien hacías alusión, sí, vamos a seguir dependiendo de Santiago, de todas maneras. Y con esta disyuntiva que se genera de lo que puede llegar a suceder y que yo creo que está sucediendo hoy día en muchas partes de las regiones del país, que creo que en 15 en vez de 16, porque digamos las cosas como son, hay 15 regiones donde el gobernador regional es de oposición y el delegado presidencial es del oficialismo. Entonces, también se va a transformar en un cierto gallito esta historia. O sea, ahí yo creo que es igual un poco lo que es la política. La política finalmente es un buen líder tiene que tener la capacidad de llegar a acuerdos, esté quien esté. Si finalmente uno está para gobernar para los vecinos y vecinas. Y es lo mismo que pasó en su minuto con los alcaldes. O sea, los alcaldes también tuvieron ahí en su minuto el tema con el intendente, o sea, y han tenido que lidiar por eso y pucha, y han tenido que buscar estrategia y buscar finalmente convencer o tener una relación con los intendentes en su minuto, ahora va a ser con los gobernadores también, que va a pasar, para poder avanzar. Y en ese contexto, por eso es tan importante también que haya una buena coordinación entre el delegado o delegada presidencial y los gobernadores regionales, porque la idea también es poder hacer, por ejemplo, convenios de programación que en estos minutos nuestra región tiene, sobre todo en vivienda y en salud, porque bien tú sabes, obviamente, y tú lo comentabas, el FNR, o sea, son 80.000 millones anuales que no deja de ser, pero ya para proyectos grandes, o sea, para, no sé, para hacer 1.000 viviendas o para hacer un hospital, obviamente no lo pueden hacer solamente con fondos del FNR. Entonces, ahí la idea es hacer estos convenios con los ministerios que obviamente apalancan muchos recursos, con decirte que, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas este año para nuestra región, debido obviamente al anuncio que hizo el gobierno por la reactivación económica, hay 120.000 millones para nuestra región de Magallanes, solamente el Ministerio de Obras Públicas, cosa que el año pasado hubieron aproximadamente 80.000 millones, entonces es mucha plata. Entonces, obviamente, ahí va a tener que el gobernador y obviamente el delegado y los seremi, todos trabajar en poder hacer coordinación y finalmente, si es que hay una prioridad, llegar a consenso y trabajar para lograr estos convenios. Ahí vamos a ver la muñeca entonces de las autoridades en sus diferentes estamentos, la voluntad, por sobre todas las cosas, para servir al pueblo. Y vamos a empezar por este recorrido. Empecemos por la provincia de Magallanes, vámonos a la comuna más chica, aparentemente, no en territorio, sino que por lo menos en comunidad
de habitantes, que es Río Verde, que está bastante alejada, bastante aislada también de la orbe, ¿no? Río Verde, ¿cómo estamos en Río Verde? ¿Cómo andan los proyectos? ¿Cómo van las inversiones allí? Mira, para partir, comentar igual que nosotros, yo sigo bien majadero en ese sentido, nosotros también como Subdere, este año sobre todo tenemos muchos recursos, también por la reactivación económica, por el anuncio que hace el gobierno, para poder inyectar muchos recursos en pos, obviamente, en general al Ministerio de Obras Públicas, pero también se hizo una inyección de recursos a la Subdere porque nosotros como Subdere podemos financiar proyectos directamente a los municipios y además son de fácil revisión y bien rápidos de poder ejecutar. Entonces, por eso también se hizo una inyección de recursos. De hecho, nosotros el año pasado teníamos 80.000 millones más o menos a nivel nacional. Nosotros manejamos presupuestos a nivel nacional, a diferencia del Ministerio de Obras Públicas, que el Ministerio de Obras Públicas cada región tiene un presupuesto, nosotros no. Nosotros, la Subdere tiene un presupuesto anual en donde tenemos, se podría decir, un banco de proyectos en que los municipios nos presentan los proyectos y ahí todos los municipios se pelean los recursos. Y ahí obviamente está la gestión de cada jefe regional en poder defender estos proyectos para que nos llegue la mayor cantidad de recursos a la región. Pero como bien yo te decía, este año tenemos 120.000 millones, de 80.000 el año pasado a 120.000, o sea, es harto más. Y en general en la región los municipios han estado bastante lentos en la presentación de proyectos. Entonces, yo por eso he sido bien majadero en que, bueno, cuando hablo con los vecinos y vecinas y voy a terreno, ahora he podido ir un poco más, en pandemia no tuve tanto la oportunidad de ir a terreno, pero les decía, pucha, si es que tienen alguna necesidad, conversemos, triangulemos con el alcalde para que nos presente los proyectos y finalmente se puedan obviamente concretar, porque se necesitan más proyectos y hay municipios obviamente que han funcionado bien, de hecho que han presentado bastantes proyectos, pero hay otros obviamente que están al debe. Y partiendo ya con el recorrido, en Río Verde nosotros tuvimos un proyecto que ya terminó hace un par de meses, que es el alcantarillado de allá de Villa Ponsonby. Ellos no tenían alcantarillado, de hecho yo, como bien tú decías, yo soy magallánico, pero me fui a los 14 años por un tema de deporte, me fui porque estuve dedicado al tenis y obviamente siempre estuve viniendo, pero no conocía tan al detalle cada comuna y me llamó mucho la atención que Río Verde no tuviese alcantarillado. Bueno, cuento corto, cuando asumí, tomamos el proyecto, lo tomé como prioritario y finalmente se empezó a concretar el proyecto y ya terminó, el alcantarillado ya está funcionando, así que es un proyecto obviamente que está beneficiando a toda la villa, así que estoy muy contento que finalmente haya terminado y haya terminado bien, porque obviamente tuvimos ahí sus problemas en el transcurso del proyecto, pero nada tan grave para no terminar el proyecto, así que ese es como el megaproyecto que te podría decir en Río Verde. También ¿De qué orden de inversión hablamos allí? De 230 millones de pesos. Ya. 230 millones de pesos fue ese proyecto y de ahí tienen un proyecto también de la pavimentación de varias calles también en la villa. La idea es empezar a pavimentar la villa Ponsonby, que ahí ellos ocuparon nuestra línea de financiamiento para hacer los diseños de estos proyectos y ahora lo postularon mediante el Serviu para la ejecución. De acuerdo a estos pavimentos participativos que tiene el Serviu, el municipio postuló y se adjudicó los fondos mediante Serviu. Entonces, eso ha sido súper bueno también el poder coordinar también los presupuestos, porque obviamente la Subdere no tiene presupuestos, o sea, tiene presupuestos limitados, pero ahí obviamente coordinamos para que dijéramos, ya, los diseños los postulamos vía Subdere, perfecto, pero la ejecución vayamos por el Serviu para que
porque el Servio tenía el presupuesto. Así que eso te podría contar de Río Verde. Tienen un ¿Carpeta proyecto, algo? de hecho, de agua potable, la factibilidad y el diseño para tener agua potable, pero está todavía, no, lo presentaron, está observado, así que estamos esperando. Ahora me tengo que juntar con la nueva alcaldesa, todavía no he podido ir a la comuna, pretendo ir en las próximas 2 semanas para allá, para que puedan presentar ese proyecto, para empezar obviamente a dotar y que quede con un estándar de ciudad como corresponde, con los servicios básicos, ya se podría decir a los chilenos tiquitaca, porque ya en el tema de energización tienen un proyecto con el Ministerio de Energía, que ya está, si no me equivoco, si no me equivoco, si terminó, ya está terminando, así que estaríamos en Río Verde avanzando. Río Verde, entonces estamos listo. Bueno, ok, terminado. Sigamos avanzando un poco. Laguna Blanca. ¿Cómo estamos en Laguna Blanca? Mira, Laguna Blanca, lamentablemente, yo creo que te diría el municipio que más bajo en cartera. Ya. Tenemos solamente un proyecto que fue el mejoramiento del gimnasio que tienen. Fue un proyecto PMU, que es una de nuestras líneas, que es Programa de Mejoramiento Urbano, se llama, por eso la sigla PMU, que son hasta 60 millones de pesos, en donde el municipio puede postular, como te decía, a mejoramiento de calles chiquititas, obviamente, que entren con 60 millones, de veredas, juntas de vecinos, multicancha, plazas y también gimnasios. También creación de multicancha o mejoramiento de gimnasios. Y este fue un proyecto del mejoramiento del gimnasio, que tenían que cambiar la iluminación, los baños estaban bien deteriorados, así que también se mejoraron, se hizo un tipo bodega también, así que es un buen proyecto que era necesario, y también está en proceso todavía de licitación, eh, una bomba que tienen ahí al lado, como de unos locales que tienen a la pasada de la carretera, Una porque ahí, cafetería muy buena. exactamente, una cafetería muy buena, pero ahí lo que pasaba es que los baños, estaba todo se podría decir, las cañerías bien mal hechas, entonces cuando se ocupaba mucho el baño, reventaba y obviamente salía todo por arriba. Entonces Ujú. había que cambiar la bomba ahí, y se hizo, bueno, la idea es mejorar ese proyecto, así que ya está presentado, pero ahora el municipio obviamente lo tiene que ejecutar. Estamos al debe en eso. Y además hay dos proyectos que están todavía pendientes, que el municipio no nos ha presentado para la ejecución, porque nosotros le financiamos el diseño, pero todavía no nos presentan para la ejecución, que es el, el cambio de sus redes eléctricas, porque sus redes eléctricas también son muy antiguas, las tienen que cambiar, y además agregar ciertas calles que no están contempladas todavía con sus redes eléctricas. Entonces, pero ese proyecto, como te digo, todavía no lo presentan. Entonces, Laguna Blanca, no te voy a mentir, no ha sido un municipio Proactivo. con muchos proyectos para nosotros como Subdere. Bueno, hay nuevo alcalde, así que esperemos de que ahí Laguna Blanca se ponga las pilas. Vamos Así es. a hacer un llamado aquí a todas las... Bueno, aquí también es importante considerar de que eh, son las vecinas, son los vecinos los que también tienen que apretar a las autoridades comunales. Y están los concejales, están los alcaldes, y naturalmente cuando hay que priorizar la calidad de vida, los vecinos también tienen que hacer su trabajo, no pueden dejárselo solamente solo al alcalde o a los concejales o al gobierno regional. Y también es importante, yo creo que es importante hacer un llamado entonces a las vecinas y a los vecinos de que cuando tienen los contactos con las autoridades, y convengamos de que tener contacto con un alcalde, con los concejales de una comuna rural no es ninguna cosa del otro mundo, por lo tanto deben hacerle llegar las inquietudes, sus necesidades, cuáles son los requerimientos más importantes que les va a mejorar la calidad de vida, y que naturalmente el mismo gobierno comunal y la autoridad correspondiente y competente
priorizar, pero si no tienen los conocimientos, si no saben de lo que se trata, naturalmente que tienen poco lo que también van a hacer, independiente de que debiera haber un interés colectivo, ¿no? Sí, por eso agradezco, Marco Aurelio, el espacio que me das para poder contar también qué hacemos como Subdere y que también nosotros podemos dar financiamiento a los municipios para que los vecinos y vecinas sepan, porque eso me ha pasado mucho en terreno, que finalmente muchos no saben, de hecho, que existe la Subdere. Por eso al principio, de hecho, sobre todo cuando asumí, esa fue una de mis misiones, tratar de poder ir a la mayor cantidad de medios y también en terreno a contar qué es lo que hace la Subdere y que existe, y porque es una institución muy, muy importante, tal como tú decías, sobre todo para los municipios, porque pueden, gracias a la Subdere, pueden presentar muchos recursos y realizar muchos proyectos, y finalmente son proyectos de servicios básicos que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Entonces, por eso agradezco, para que los que nos estén viendo y escuchando sepan que, bueno, las puertas de la Subdere siempre están abiertas, nos pueden contactar vía redes sociales, a mí mismo Facebook, Instagram, o también, ya ahora que estamos en fase 4, poder ir a la oficina también, o llamar por teléfono, o como dices tú también, Marco, que puedan conversar con los concejales, con los alcaldes y decirle, pucha, ¿por qué no lo presentan a la Subdere? Porque a veces me ha pasado que obviamente los alcaldes o alcaldesas no tienen mucho conocimiento, o finalmente eh, no han presentado proyectos vía Subdere, cosa que pudiesen hacerlo. Lo que pasa es que hay que entender también de que muchas veces las prioridades de los alcaldes o alcaldesas no son las mismas que de los vecinos, y esto se ve por los montos que muchas veces se involucran en cada proyecto, y en donde naturalmente el alcalde o la alcaldesa quiere tener una gestión abultada en dinero, y no necesariamente puede significar que sea la prioridad de las vecinas y los vecinos. Yo lo he dicho muchas veces, y vamos a pasar inmediatamente a la común. Ya nos recorrimos Río Verde, Laguna Blanca, y ahora nos vamos a San Gregorio. San Gregorio se hizo una plaza de 1.600 millones de pesos hace unos años atrás, y resulta que la prioridad era el agua potable, el alcantarillado, y todavía no tenemos ninguna. Recién está trabajando en eso, ahí no va a contar por ahora, pero allí, por ejemplo, se puede ver un tema de esto, que la prioridad de las vecinos y los vecinos era el agua, el alcantarillado, la luz. Sin embargo, se priorizó una plaza de 1.600 millones de pesos. O sea, la verdad es que en lo personal no cuadra. Y cuando uno conversa con las vecinas y los vecinos, siempre se preguntaron qué estaba pasando. Entonces, vamos a San Gregorio. Jack Rook, el jefe regional de la Subdere, está conversando y contándonos cómo estamos con las lucas de las comunas rurales. Pero, ¿sabes qué, Jack? Te invito, hagamos una pausa antes de que entremos. San Gregorio hay bastante inversión. Hagamos una pausa en Patagonia Rural. Estamos conversando con el jefe regional de la Subdere, Jack Rook. Vamos un par de minutos y volvemos de inmediato.